Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida, como siempre, y una vez más, a este espacio de reflexión, de conocimiento, de descubrimiento de la literatura, de los libros, de los cuentos, del teatro, de los personajes fundamentales para las letras mexicanas e internacionales. Como siempre, estoy infinitamente agradecido que nos acompañen como cada lunes que ya hemos estado compartiendo este espacio. Les agradezco mucho a todas las personas que nos han seguido, que nos han estado alentando para seguir realizando estas actividades y estas cápsulas. Bueno, el día de hoy me voy a permitir pues prácticamente hacer un pequeño comercial. Primero que nada nos acompañan como siempre una pieza artesanal representativa de nuestro municipio. En esta ocasión el Museo del Barro generosamente nos prestó una de sus maravillosas piezas de su increíble colección. En esta ocasión nos prestó un llamado jarro pulquero. Es una pieza representativa aquí del municipio que ya se ve en verdad muy poco. Y el día de hoy nos acompaña esta pieza que es obra de Teobaldo Hernández, quien junto con su padre Pascual Hernández, maestros alfareros, maestros artesanos, todavía se dedican a hacer estas maravillosas piezas, estos maravillosos jarros usados anteriormente, incluso en algunas partes, del municipio todavía se usa para servir pulque. Es un maravilloso jarro pulquero de barro, vidriado y pintado a mano. En verdad, si tienen la oportunidad, si llegan a ver que alguien o que los mismos maestros artesanos están vendiendo estas piezas, los invito a adquirirlas. En verdad ya se ven poco y son piezas prácticamente representativas de nuestro municipio. Y bueno, el día de hoy me permití traer un tapabocas, porque es una iniciativa que está teniendo varios talleres artesanales de varias partes del país, a la que se ha sumado recientemente el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONART, y me permití traer un maravilloso tapabocas bordado a mano de Cuetzalan, Puebla. Este es originario del taller Mazatzin Textiles, propiedad del maestro artesano Pedro Martín de Cuetzalan, Puebla. Es un maravilloso bordado nahua en azul y en varias tonalidades de azul, totalmente hecho a mano. Así que el día de hoy también nos va a estar acompañando en estos momentos. Invitarlos a ustedes a que busquen estos talleres, a que apoyen a nuestros artesanos. Ese es el objetivo de esto. En estos días nuestros artesanos se están viendo en una situación económica bastante difícil, ya que sus actividades dependen en muchas ocasiones del turismo y de que la gente venga y compre y vea y aprecie sus artesanías, y por la situación tan difícil que estamos viviendo en estos momentos, de la que seguro vamos a salir adelante, se han visto limitados. Así que están tomando estas iniciativas en tapabocas. Así que esto también es una invitación a que las adquieran. En Calimaya están haciendo tapabocas de rebozo, en los Mazaguas también están vendiendo tapabocas con sus bordados característicos mazaguas. Los invito a buscar en redes sociales, los invito a buscarlos para poder adquirir estos productos y así ayudarlos y así motivar a que continúen estas maravillosas tradiciones que a fin de cuentas son parte de nuestra identidad como mexicanos y de nuestra idiosincrasia. Bueno, pues después de esta breve invitación, precisamente es donde vamos a estar en este viaje literario que estamos realizando. Venimos de 2 sesiones de hablar de Pedro Calderón de la Barca, de viajar a esta España del siglo de oro, a esta España en la que hubo una efervescencia del barroquismo literario, musical, arquitectónico y pictórico, de hablar de una de las grandes glorias de nuestra lengua española como lo fue Pedro Calderón de la Barca. Y el día de hoy vamos a regresar a México. Me di cuenta también en el momento de pensar ahora a qué autor iba a elegir, que muchos de los que he elegido, una gran parte de los autores que he elegido mexicanos, han sido precisamente o corresponden al siglo XX, es decir, a 1900. Y si hay algo que yo creo que afectó a todos por igual y que definió su literatura, su manera de escribir, su estilo, sus temáticas, sus temas prácticamente de todos estos autores, es la famosa y tan idealizada y ya tan mencionada Revolución Mexicana, que estalló en 1910, un proceso social y bélico y político sobre todo bastante complejo, con muchas aristas, con muchas visiones, que al final de cuentas
nos ha definido en nuestra personalidad, no solo política, sino también social y económica, y sobre todo en la idiosincrasia que tenemos actualmente. Para quien piense que la Revolución Mexicana es una cuestión del pasado, pues déjenme decirles que no. Todavía se ven atisbos de lo que dejó la Revolución. Hoy en día podríamos estar hablando toda esta sesión de la herencia revolucionaria que tenemos en México. Pero bueno, nos vamos a enfocar en los autores. Carlos Fuentes, ¿qué hubiera sido de Carlos Fuentes? De sus obras más importantes, por ejemplo, La región más transparente o La muerte de Artemio Cruz. Si no hubiera ocurrido la revolución, si no hubiera tenido como contexto la revolución es punto central de estas dos de sus grandísimas obras. Rosario Castellanos, que también estudió los procesos sociales y sobre todo cómo se vieron afectados los indígenas, quizás en una región donde no llegó tanto la revolución, sino que la vivió de manera distinta. El mismísimo Fernando del Paso, al hablar de José Trigo, al hablar de Palinuro de México, la revolución es un elemento, es un hecho que está de alguna manera directa o indirectamente muy constante, muy presente todo el tiempo en la sociedad mexicana del siglo XX. Y bueno, por supuesto, Vicente Leñero, que hizo obras de teatro sobre revolucionarios. Tan solo recordemos El juicio, que habla sobre precisamente el juicio que se le realizó a León Toral por el magnicidio que cometió hacia la figura de Álvaro Obregón. Bueno, prácticamente todos los autores de los que hemos estado hablando, mexicanos, se han visto influidos de manera directa o indirecta por el hecho de la Revolución Mexicana, un hecho que conmocionó al mundo. Y recordemos que la Revolución Mexicana estalló, surgió incluso antes que una de las revoluciones más características del siglo XX, que es la Revolución Rusa, que explotó hasta 1917. Exactamente, es decir, una lucha que exigía o que exigía derrumbar las estructuras sociales hegemónicas que había en ese momento, surgió antes que la misma Revolución Rusa. Cuando explotó la Revolución Rusa en México ya se estaba discutiendo una constitución garantista, una constitución que protegía en varias áreas a la población. Esto es algo que a veces se nos olvida, que tenemos que tener muy presentes, y el hecho de que nos define hoy en día. Por eso, para hablar y enfocarnos precisamente en la Revolución Mexicana, voy a hablar de que quizá yo podría considerar de los padres de la literatura de la Revolución, es decir, de las primeras personas que empezaron a escribir en torno a los hechos revolucionarios. Recordemos que todo proceso bélico, todo proceso de lucha social, no solamente se suscribe a un simple hecho, es decir, un hecho identificable con un periodo, no, es una sucesión de hechos, es el conjunto de sucesos, de acontecimientos que al final después se les llama como la Revolución Mexicana. Incluso hay una discusión, todo el mundo sabe cuándo estalló la Revolución Mexicana, precisamente porque hay fecha oficial, hay un documento en el que Madero llama a levantarse en armas en 1910, pero hay gente que no le queda a veces muy claro en qué momento acabó la revolución. Hay gente que dice que es cuando se promulgó la Constitución que hoy nos rige, que es la Constitución de 1917. Hay gente que dice que cuando subió Álvaro Obregón al poder en 1921. Hay gente que dice que cuando subió al poder Plutarco Elías Calles. Pero yo creo, personalmente, en mi muy humilde y quizás equivocada opinión, que la revolución finalizó en 1928. Si se dan cuenta, quien ha seguido las charlas en anteriores años, hemos mencionado mucho y con demasía el año de 1928. Son de esos años que son parteaguas, que son representativos de una época. ¿Por qué? Fue el momento en que se cometió el magnicidio, bueno, aparte de que fue el año en que nació Carlos Fuentes y parece ser que Rosario Castellanos, fue el año en que se cometió el magnicidio, el asesinato a sangre fría y a quemarropa del generalísimo Álvaro Obregón en tiempos de la presidencia, del final de la presidencia o del tiempo presidencial de Plutarco Elías Calles, y sobre todo de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el heredero más antiguo de lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que conglomeró todas estas fuerzas o factores o sectores de la revolución: los campesinos, los obreros, los revolucionarios, los caudillos, los rebeldes, y los puso en un mismo partido. Los
unió a un partido único y bueno, con todo lo que sigue. Pero por eso, el día de hoy, sabiendo todo esto, y creo que me adelanté un poco, pero vamos a regresar, es que vamos a hablar hoy del padre, de uno de los padres que empezó a hablar de todo esto y empezó a analizar y a escribir y en verdad a darle una visión intelectual a toda esta serie de acontecimientos, que es Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán fue uno de los intelectuales precisamente de la Revolución, que hoy por hoy está algo olvidado. Más adelante, quizás al final les voy a decir la que yo creo que es la razón por la cual no se le escucha tanto. Yo quería hablar de esto porque es un personaje multifacético y al final de su vida muy, muy polémico. Al final veremos por qué. Bueno, empecemos conociendo quién fue Martín Luis Guzmán. Novelista, cronista, periodista y sobre todo político. Un político bastante inmiscuido en los asuntos de Estado dentro del proceso revolucionario y fue de los primeros fundadores de lo que llamaríamos la novela de la revolución, la literatura de la revolución, hablar en las letras, en los libros, en los textos de este proceso tan caótico, tan sorpresivo, tan intempestivo, tan impredecible que es la Revolución Mexicana. Él nació en un estado también representativo para la Revolución Mexicana, que es Chihuahua, nada más y nada menos que Chihuahua. Él nació en pleno porfiriato, 1887. Fue hijo, esto es un paralelismo, va a haber ciertos paralelismos con un personaje del que ya hablamos hace pocas sesiones, que es Alfonso Reyes. Al igual que Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán fue también hijo de un coronel, de un militar porfirista, afín al porfirismo, defensor del porfirismo, que era parte de este ejército federal que estaba a las órdenes de don Porfirio Díaz. También fue hijo, entonces, con todo lo que eso implica, con la carga ideológica y social que implica ser hijo de un alto rango militar durante el porfiriato. Vivió su infancia, casi toda su vida, en la Ciudad de México, entre la Ciudad de México y Veracruz. Y ya desde niño y desde joven ya se le veía otra vez esta genialidad. Como hay gente que solo necesitan un empujón, que necesitan motivación y que necesitan prácticamente que se les acerquen los recursos necesarios para que puedan desarrollarse en el área para el que nacieron. Él, igual estoy convencido de que por lo mismo, por su situación privilegiada, por ser hijo de un coronel porfirista, pudo tener acceso a cierto tipo de educación, a la mejor educación que se podía dar en esa época, a buenos colegios, pero sobre todo a obras de arte universal, a la literatura, a los libros, ya desde joven desarrollar este impulso, esta afición por las letras, esta afición por los libros. Y reitero, como siempre, la importancia de que los jóvenes, los niños, desde muy temprana edad, aunque nosotros creamos que son muy jóvenes, irlos acercando poco a poco a la literatura, al arte, a la cultura. Créanme que esto, al final de cuentas, les va a dejar muchísimo para toda su vida y lo van a agradecer y los va a definir como para toda su vida, como hemos visto con prácticamente todos los autores, como al poder acercarse a los libros, al poder acercarse al arte, cambió la vida y definió su vida y los hizo, sobre todo, lograr el máximo deseo del ser humano, que es la trascendencia histórica, la trascendencia prácticamente en el tiempo, superar el tiempo, y que hoy por hoy, a pesar de muchísimos años de que haya fallecido, seguimos hablando de ellos y seguimos regresando a ellos. Eso es parte de lo que te da quizás el arte y las letras. Bueno, tanto fue esta genialidad infantil y este ímpetu por las letras y este gusto, que a los 14 años, ¿qué estábamos haciendo nosotros a los 14 años? Fundó en Veracruz su primer periódico quincenal, a los 14 años, llamado La Juventud. Ya desde ahí ya fundaba su primer periódico. Él asistió a los 16 años en la Ciudad de México al lugar donde se te ofrecía en esa edad la mejor educación posible,
que es la Escuela Nacional Preparatoria. Una vez más, regresamos al recinto de San Ildefonso, al antiguo palacio de San Ildefonso, este palacio barroco impresionante que antes era un colegio jesuita, bellísimo, que los invito cuando podamos, cuando abra sus puertas y cuando podamos asistir de manera segura, los invito a conocerlo. Si no lo conocen, por favor, vayan. Pero antes, esta era la Escuela Nacional Preparatoria, el lugar donde llegaban los mejores, los que podían tener el acceso a una educación de mayor rango, una educación de mayor estatus. Alfonso Reyes mismo fue a la Escuela Nacional Preparatoria, Octavio Paz, Carlos Fuentes fue a la Escuela Nacional Preparatoria, varios de nuestros grandes autores de la generación de los 50 y del siglo XX asistieron a la Escuela Nacional Preparatoria. Pero él asistió en un momento muy bueno para desarrollarse intelectualmente. Asistió a la Escuela Nacional Preparatoria justo cuando estaba estudiando al mismo tiempo. Estaban ahí los miembros del Ateneo de la Juventud. Recordemos, como ya lo había mencionado con Alfonso Reyes, el Ateneo de la Juventud, este grupo de amigos, este grupo de intelectuales o grupo de trabajo o grupo de estudiantes que se juntaban para buscar nuevos paradigmas artísticos, literarios, para buscar nuevas formas de hacer el arte, nuevas formas de escribir, nuevas formas de expresarse, incluso para hacer una especie de crítica, claro, guardadas las debidas proporciones, porque recordemos que durante el porfiriato la crítica al régimen porfirista pues, no era muy bienvenida y tenía que matizarse, pero el Ateneo de la Juventud, guardadas sus debidas proporciones, también se atrevía en ciertos momentos a criticar incluso el régimen porfirista y sobre todo a ir en contra de algo de la ideología porfirista que fue el positivismo. Es decir, es un apego estricto a la ciencia, un apego estricto a los hechos, un apego estricto a la realidad tangible. No, el Ateneo de la Juventud quería contraponer más el humanismo, irse más a lo humano, a lo abstracto, a lo profundo, a lo emocional. Eso es lo que buscaba, al humano como figura central, a buscar al final de cuentas el bien y la proyección humana hacia la trascendencia. Ahí es, digamos, como la principal confrontación del Ateneo de la Juventud contra la educación y la ideología positivista que se vivía durante ese tiempo en el porfiriato. Algunos miembros, como ya sabemos, junto con Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, su fundador, el dominicano Pedro Enríquez Ureña, José Vasconcelos, quien después sería secretario de Instrucción Pública, una de las principales bases de la hoy llamada Secretaría de Educación Pública, Julio Torri, este poeta coahuilense bellísimo, y Antonio Caso, quien después ya sería rector de la Universidad Nacional de México, hoy la UNAM. Estos eran sus amigos íntimos, sus compañeros, sus rivales de debates, con quien buscaba el conocimiento, con quien debatían, con quien platicaban. En este ambiente de intelectualidad del Ateneo de la Juventud fue que empezó a desarrollarse más este Martín Luis Guzmán. Incluso hay una anécdota muy chistosa, muy curiosa, que involucra a Martín Luis Guzmán y otros miembros del Ateneo de la Juventud. Decían que querían hacer una manifestación pública, pero en tiempos de Porfirio Díaz, pues prácticamente había que pedirle permiso a Porfirio Díaz para poder hacer una manifestación. Así que lo fueron a ver a lo que era, digamos, la casa de gobierno de veraneo de Porfirio Díaz, que era nada más y nada menos que el castillo de Chapultepec. Quien haya ido sabrá que hay una vista preciosa desde los balcones del castillo de Chapultepec sobre este hermoso cerro rodeado de un bosque milenario. Pero antes de 1910, la Ciudad de México todavía era lo que llamaba Alfonso Reyes o Carlos Fuentes como la región más transparente del aire. Entonces imagino la vista desde el castillo de Chapultepec, desde los balcones del castillo de Chapultepec, impresionante, hacia el lago, hacia los volcanes blancos cubiertos de nieve, hacia el Ajusco, en el que la vista no alcanzaba a poder captar tanta belleza del Valle de México, del antiguo Valle de la Náhuac. Dicen que precisamente miembros del Ateneo de la Juventud fueron al castillo de Chapultepec a ver a Porfirio Díaz para pedirle permiso para poder hacer una manifestación pública que sería después la manifestación de las antorchas, y que el momento en que llegaron y que vieron, no un lugar de acceso libre como hoy en día, afortunadamente, que Martín Luis Guzmán vio la grandeza del Valle de México desde el castillo de Chapultepec, dijo: wow, con esta vista, qué ganas dan de ser presidente. Pero
Él nunca llegó a ser presidente, como todos lo sabemos, pero yo creo que esto define muy bien algo. Estas ganas, sí, también de escribir, de hacer literatura, pero también algo que no es muy característico, que no ha pasado con otros autores que hemos visto. Esta afición a la política. Más adelante voy a profundizar en la faceta política de Martín Luis Guzmán, que también es definitoria y yo creo que es el punto central de toda su obra. Pero ya desde qué ganas dan de ser presidente con esta vista de grandísima del Valle de México. Y ahí también nos habla bastante de algo que vamos a ver muchos en literatura de Martín Luis Guzmán, esta capacidad de apreciación de la grandeza, esta admiración por esta tierra grandísima que es el Valle del Anáhuac y por la luz que corría y que se reflejaba en la nieve blanca de los volcanes. En 1909 entra otro a la Escuela Nacional de Jurisprudencia para hacer una carrera, sí, en leyes. Parece ser que casi todos los autores de los que hemos hablado, desde Pedro Calderón de la Barca hasta la mismísima Luisa Josefina Hernández, han estudiado o intentado estudiar Derecho. Él entró precisamente a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy el ancestro más antiguo de lo que es la Facultad de Derecho de la UNAM. Sin embargo, en 1909, cuando entró, al siguiente año, estalló la revolución. Madero llamó a las armas y llamó a todos los rebeldes a ir en contra del régimen de Porfirio Díaz para defender la democracia y establecer un régimen revolucionario contra el dictador Díaz. Estalló la revolución. Bueno, esto conmocionó al país. Hay un antes y después de México con la revolución. No podemos hablar de que México haya sido el mismo antes, en tiempos de Porfirio Díaz, a después de la revolución. Su padre, como era coronel del gobierno Porfirio Díaz, fue a luchar precisamente contra los primeros insurrectos, los primeros rebeldes que ya estaban luchando en todo el país. Él fue herido en Chihuahua, el padre de Martín Luis Guzmán, el coronel Martín Luis Guzmán Rendón. Fue herido en Chihuahua, pero casi herido de muerte, pero no murió en Chihuahua. Todavía alcanzó a llegar a la Ciudad de México y en un hospital, en la cama, en un hospital de la Ciudad de México, mandó a llamar a su hijo y yo creo que es muy importante este suceso cuando Martín Luis Guzmán, hijo, va a ver a Martín Luis Guzmán Rendón, padre, a su cama a ver a su padre convaleciente a punto de morir y dice que se dio cuenta, el padre le dice al hijo que se dio cuenta que quizás la mala leche, la mala hierba, la mala raíz no estaba con los insurrectos. De alguna manera le daba ya razón un general porfirista, le daba la razón a la revolución, a los insurrectos, a los sublevados. Yo creo que esto define mucho el papel que tendría Martín Luis Guzmán ya durante la revolución. ¿Por qué? Porque esa charla en ese hospital con su padre convaleciente, que después moriría 4 días después de haber recibido la herida, haría que Martín Luis Guzmán se definiera para ir en favor de la revolución. Él estaba a favor de Madero, del gobierno de Madero, era afín, a pesar de venir de una familia que se benefició del régimen de Porfirio Díaz. Él era afín y estaba de acuerdo con las aspiraciones de Francisco y Madero por buscar un régimen democrático, o si no, por lo menos un cambio de aires políticos en México. Él fue afín, fue cercano, ya se acercaba al gobierno de Madero. De hecho, cuando Madero ya alcanzó la presidencia en 1911 o 12, no recuerdo muy bien, él ya tenía incluso algunos puestos burocráticos dentro del gobierno de Madero. Contrario a Alfonso Reyes, bueno, no es que apoyara al régimen de Porfirio Díaz, recordemos, simplemente se alejó más, no quiso involucrarse de manera tan profunda como lo haría Martín Luis Guzmán, incluso ya después de la decena trágica con la muerte de su padre y todo, como ya lo habíamos contado. Se autoexilia en una especie de exilio no oficial a Alfonso Reyes, que es otro camino totalmente distinto. Aquí es cuando sus caminos se separan, y recordemos que los dos eran amigos cercanos, casi en las mismas condiciones. Los dos amigos de generales, los dos del norte,
Eso pesa mucho, aunque digan que no, ser casi cuasi paisanos pesa bastante. Los dos miembros del Ateneo de la Juventud, los dos buscando una nueva manera de hacer literatura en México, y en ese momento se separan. Martí Luis Guzmán se queda con los revolucionarios, se queda con Francisco I. Madero, condena las acciones del usurpador Victoriano Huerta durante la Decena Trágica, pero precisamente en cuando surgió la Decena Trágica y él, afín a Madero, tiene que huir prácticamente porque se le estaba persiguiendo a todas las personas que estaban a favor del gobierno de Madero cuando Victoriano Huerta tomó el poder. Así que tiene que huir y se va de manera bastante temporal y bastante momentánea. Con $50 en la bolsa se va a Estados Unidos, del que tiene que regresar casi inmediatamente porque no tenía un quinto. Y fue cuando regresó que llegó a Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez se encontró con un personaje sin el cual no podríamos entender a la Revolución Mexicana, que es nada más y nada menos que Francisco Villa, Pancho Villa, Doroteo Arango, que es su verdadero nombre, este duranguense, líder de los villistas, líder de los Dorados de Villa, mítico personaje, el Centauro del Norte. Lo conoció por algunas circunstancias, lo conoció en lo que hoy es Ciudad Juárez. Bueno, en ese tiempo ya se llamaba Ciudad Juárez. Y fue ahí que se hizo muy afín a él. Martí Luis Guzmán ya desde cierto tiempo ya tenía una afición, ya tenía una ideología liberal, ya buscaba cierta manera esta libertad del individuo. Así que de alguna manera congenió con Pancho Villa, con Francisco Villa, y tanto que lo acompañó por lo menos desde como aproximadamente 3 años, estuvo con él a su lado, no luchando, sino dando testimonio, crónica y consejo, ¿por qué no?, al mismísimo Francisco Villa. Francisco Villa, recordemos, este hombre recio, pero que también se llegaba a hacer de algunos intelectuales y acercarse con esta gente, porque Francisco Villa al final de cuentas es de los revolucionarios que sí tenían una ideología muy marcada. Recordemos, ya después de la revolución, él mismo tenía un rancho, en este momento un rancho en Durango que le cedió el gobierno, donde hizo una especie de sociedad utópica, no se podría decir comunista, pero sí sociedad utópica, que quizás nos habla del ideal que tenía Francisco Villa para la nación. Por supuesto, ya después pasaría todo lo que pasaría en Parral. Pero bueno, esto ya lo hizo participante activo de la Revolución Mexicana. Estar con Francisco Villa, hombro con hombro, beber con él, hablar con él, charlar con él, darle consejos. Y bueno, y más adelante veremos que fue definitorio porque se podría decir que a Martí Luis Guzmán le podemos achacar la leyenda rosa o mítica de lo que hoy conocemos como Pancho Villa. Es decir, fue de los que armó esta visión mitológica que casi tenemos de este revolucionario del norte, del Centauro del Norte. Más adelante voy a decir en qué momento fue precisamente en que Martí Luis Guzmán creó la figura o pulió la figura de Francisco Villa. Esta relación de los intelectuales con la revolución no es exclusiva de Martí Luis Guzmán. Recordemos que fueron varios de los intelectuales que no huyeron de México al momento que estalló la revolución, como quizás Alfonso Reyes, que tuvo que salir por otras circunstancias, sino que se unieron a la revolución, se acercaron a la misma para dar testimonio, para conseguir quizás un beneficio, para estudiar en verdad el movimiento social y el movimiento político que implicaba la lucha revolucionaria. Quizás otro autor que podemos decir que fue afín a la revolución, claro, por supuesto, con Álvaro Obregón, fue José Vasconcelos, uno de los grandes ideólogos intelectuales de la revolución. Algunos pintores, por ejemplo, tenemos a Francisco Goitia, a este pintor zacatecano, que se acercó también al ejército de Villa para poder tomar inspiración para hacer algunas de sus pinturas bastante oscuras, por cierto, pero para poder inspirarse y sacar inspiración y sacar testimonio de la lucha revolucionaria. Esto de relación de los intelectuales con los revolucionarios es algo que podemos ver mucho dentro de esta etapa. Y también los revolucionarios o muchos líderes revolucionarios buscaban acercarse a los intelectuales. ¿Para qué? Para tener legitimidad, es decir, para darle
un sesgo ideológico, para darle cierta base teórica, se podría decir, a su lucha, no solo luchar porque sí, sino luchar por algo, pero aparte fundamentarlo con términos académicos, con términos políticos, es decir, tomar consejo de los mismos y legitimarse ante sus propios y ante los extraños. Bueno, fue con Francisco Villa que conoció a personajes como el gran Felipe Ángeles, quizás el general más puro, si se podría decir de alguna manera, o más honesto de la Revolución Mexicana, que moriría trágicamente fusilado por Carranza en Chihuahua ya más adelante. Sin embargo, cuando Francisco Villa cayó en desgracia, recordemos que hubo un momento en que se atrevió a atacar a Estados Unidos y que ya incluso era perseguido por el gobierno de Carranza y que tuvo que esconderse en la sierra de Durango. Fue en ese momento en que Martín Luis Guzmán prácticamente, afín a Villa y afín a sus principios, tuvo que huir de México. Si algo tiene Martín Luis Guzmán muy característico es que vivió muchos años en el exilio, en un exilio en el que literal estaba defendiendo o estaba procurando su vida, porque sabía que si se quedaba él como un personaje, como el intelectual de Francisco Villa, lo iban a matar, lo iban a fusilar. El mismísimo Martín Luis Guzmán cargaba con una pistola todo el tiempo. En ese momento tenías que cargar con un arma, si no estabas en el riesgo latente y constante de que se te asesinara en cualquier momento. Así que era importante esto. Se exilió de México y fue un exilio que duró 4 años, de 1915 a 1919. Pero entonces vuelve a México. Y en 1519, ya después pasada la gesta revolucionaria, promulgada la Constitución, y se hace diputado. Los que vuelven a veces ya, como después de que ya hay cierto estatus de paz, en que todavía hay ciertos conflictos entre los revolucionarios y que llegan a ciertos acuerdos, vuelve a México, se hace diputado, funda un periódico que se llama El Mundo. Y fue hasta ya entrados los años y que entró a la presidencia el general Álvaro Obregón, que Martín Luis Guzmán, muy amigo de un personaje muy particular de la Revolución Mexicana, que es Adolfo de la Huerta. Fue en 1923 que surgió un suceso a veces poco mencionado dentro de los estudios básicos que se nos enseña en nuestras escuelas de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, a mí nunca me la mencionaron. Yo tuve que descubrir este suceso después, ya posteriormente a todo lo que nos enseñan en la escuela, que es la rebelión de la Huertista. Adolfo de la Huerta era un ministro durante el gobierno de Álvaro Obregón, sin embargo, que era ideológicamente distinto a él. Es un personaje muy, muy particular porque organizó una rebelión contra el gobierno de Álvaro Obregón en 1923, precisamente para quitarle el poder y nombrarse él, al fin de cuentas, presidente de la nación. Martín Luis Guzmán apoyaba, como amigo que era de Adolfo de la Huerta, apoyó la rebelión de la Huertista. Es decir, si apoyabas la rebelión de la Huertista, que era contra Álvaro Obregón, estabas en contra de Álvaro Obregón. En ese momento es cuando un intelectual amigo suyo que también trabajaba dentro del gobierno de Álvaro Obregón le dice, oye Martín, tienes que salir del país, pero ya, porque ya hay una orden de que te van a asesinar, de que te van a matar. Es decir, están planeando matarte, eres un personaje incómodo, saben que estás apoyando a Adolfo de la Huerta, por favor, cuídate mucho, estás en la mira. En ese momento Martín Luis Guzmán, de manera bastante hábil, bastante inteligente, negocia con el gobierno de Álvaro Obregón y entonces llegan a un acuerdo que es que él mismo se va a autoexiliar de México, va a dejar de ser un estorbo dentro de México y dejar de apoyar la rebelión de la Huertista, siempre y cuando pues, el mismo gobierno de Álvaro Obregón le dé los medios para que pueda salir de México y vivir por lo menos un tiempo fuera de México, claro, pagado por el gobierno. No sé cómo alcanzó, me imagino, Martín Luis Guzmán, aficionado político más bien, o un hábilmente político, llegó a este acuerdo. Y sí, llegó a este acuerdo. Y en el tren que iba ya precisamente a Estados Unidos para poder exiliarse, fue cuando llegó a Nuevo Laredo que se encontró con un general que tenía la orden del ministro de guerra de Álvaro Obregón de fusilar a Martín Luis Guzmán.
pues prácticamente Martín Luis Guzmán dijo, bueno, pues ya me van a fusilar, pero en ese momento el general que lo arrestó en Nuevo Laredo lo reconoció a Martín Luis Guzmán y no lo fusiló, no lo mandó a fusilar, le dio largas a la orden de no fusilarlo. ¿Por qué? Porque Martín Luis Guzmán, cuando estaba con Francisco Villa, le salvó la vida a este personaje. Entonces, de alguna manera le salvó la vida porque Francisco Villa lo iba a fusilar y Martín Luis Guzmán pues lo defendió para que no lo fusilaran. Por lo tanto, este general le salvó la vida, le regresó el favor a Martín Luis Guzmán y lo dejó ir, lo dejó que se auxiliara en contra de las órdenes del ministro de Guerra, de Francisco Serrano. Recordemos muy bien este nombre, recordemos muy bien dos hechos. La rebelión de la Huertista, de Adolfo de la Huerta, y a Francisco Serrano, este ministro de Guerra durante los tiempos de Álvaro Obregón, muy amigo íntimo incluso, y casi familiar de Álvaro Obregón, Francisco Serrano. Bueno, se exilió en España de 1923 a 1936. Y es curioso porque Martín Luis Guzmán, cuando estaba en México era cuando menos escribía. ¿Por qué? Porque cuando estaba en México era cuando más llevaba a cabo acciones políticas, cuando más ejercía como lo que más le gustaba, como político, como diputado, como ideólogo, como consejero, como burócrata, pero siempre dentro del juego político revolucionario que se estaba gestando, que era algo nuevo, que era impredecible, que era incluso hasta mortal. Él escribía y en verdad se dedicaba a escribir cuando estaba en el exilio. Recordemos que ya había estado en el exilio en Estados Unidos, donde escribió un libro bastante, que también yo creo que es un parteaguas en la literatura mexicana, que es La querella del mexicano, que es un intento bastante bueno, si me dicen a mí, por tratar de entender qué es un mexicano, por qué el mexicano es como es. Ya desde ahí es algo que más adelante intentaría el mismísimo Octavio Paz con El laberinto de la soledad, Samuel Ramos o el autor de México Profundo, estos intentos de estudios sociológicos, de saber qué rayos o qué diantres es un mexicano y por qué un mexicano es como es y piensa como piensa. Martín Luis Guzmán, ya en Estados Unidos, en su primer exilio, desde 1915 a 1919 ya había escrito La querella del mexicano. Pero fue hasta su exilio de que le impuso de alguna manera a Álvaro Obregón, que escribió algunas de sus máximas obras, dos obras fundamentales para la literatura de la Revolución. Una es precisamente El águila y la serpiente y la sombra del caudillo. Más adelante vamos a profundizar precisamente en estas dos obras. Bueno, como ya había dicho, era político, periodista y escritor. También ejerció el periodismo con la fundación de varios libros, la fundación de varios periódicos, incluso desde España, con las colaboraciones, pero era más político que escritor. Es algo que quizás lo distinga de otros autores que hemos estado hablando, que es autores que dejan todo por las letras, que quieren inmiscuirse lo más profundo que puedan en las letras. Martín Luis Guzmán no. Martín Luis Guzmán, si hubiera sido por él, hubiera sido político toda su vida. Pero también esto le permitió definir muy bien lo que sería su obra. No es el único que escribe sobre la revolución dentro de esta época, de todo este juego político revolucionario. Recordemos a Mariano Ossuela, con su famosísimo libro Los de Abajo, o al mismo Agustín Yáñez. Pero Mariano Ossuela, mientras escribía de los de abajo, es decir, de la bola, de los que integraban la masa revolucionaria, la bola revolucionaria, el pueblo que se unía al caudillo y que cambiaba de un líder a otro y que pues al final de cuentas eran víctimas de las decisiones de otras personas, de estos líderes revolucionarios. Martín Luis Guzmán, a contrario de Mariano Ossuela, escribió sobre los de arriba. No tiene ningún libro que se llame así, pero sí, si hubiera tenido un libro o al conjunto de su literatura, podría decirse que es literatura sobre los de arriba revolucionario. Bueno, El águila y la serpiente es una novela, es entre crónica y novela, es una novela histórica, una crónica novelada, en el que narra precisamente sus experiencias durante la revolución, lo que él vivió, porque recordemos que él la vivió de manera directa,
la vivió en carne y hueso, estando con Villa, a pesar de que haya sido exiliado, con Madero, con Villa, con Álvaro Obregón, era parte de la revolución. Entonces en España, precisamente en Madrid, fue donde empezó a escribir y publicar primero El Águila y la Serpiente. Más adelante, igual recordemos como fue amigo íntimo, más bien fue acompañante de Pancho Villa, escribiría el libro que definió la figura hoy de Pancho Villa, que es Memorias de Pancho Villa, una obra, si a mí me dicen que es monumental, sobre la figura del centauro del norte. Pero si algo podemos distinguir, o sea, no solamente era la relatoria de los eventos revolucionarios, de los hechos de la Revolución Mexicana, sino también era la relatoria de estos hechos, pero con un manejo de la prosa increíble, una selección de las palabras, una descripción de las imágenes, de los ambientes, de las características de las personas, de la construcción, de las figuras, de los líderes revolucionarios. Esto lo podemos ver muy claro en sus obras revolucionarias, El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo. Pero ¿qué no son sus obras revolucionarias sino una radiografía de los juegos del poder? La política está muy presente en toda la obra de Martín Luis Guzmán. Y bueno, yo creo que si algo podemos destacar de Martín Luis Guzmán es una obra en particular que ya mencioné, que es La Sombra del Caudillo. Una obra, si me dicen que es una obra maldita, se puede decir una obra incómoda, una obra única en su momento. Durante la Revolución fue publicada en Madrid en 1929 y de hecho ya había estado siendo publicada en México por partes a través del periódico Universal desde 1928. Pero sí podríamos decir que hay dos versiones de La Sombra del Caudillo, la que se publicaba en el Universal en México y la que corrigió y escribió Martín Luis Guzmán en Madrid, fuera de México, en un lugar seguro donde no podía pasar nada y no tenían consecuencias lo que estaba escribiendo. Es una novela histórica, pero es una novela donde podemos distinguir personajes reales de la vida real, pero con nombres distintos. Une dos hechos: la rebelión de la Huertista de 1923 y un evento que yo creo que catalizó o hizo o inspiró que Martín Luis Guzmán escribiera La Sombra del Caudillo. El asesinato o fusilamiento de Francisco Serrano en 1927. Este ex ministro de guerra, amigo íntimo, cercano de Álvaro Obregón, que al final de cuentas en 1927 estaba organizando una conspiración en contra de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, que estaba en contra de que Álvaro Obregón se reeligiera porque él quería llegar a la silla del águila, como decía Carlos Fuentes. Él quería llegar a ser presidente. Francisco Serrano, y recordemos que Francisco Serrano fue quien intentó asesinar y mandar a matar a Martín Luis Guzmán. Así que en esta obra vemos esa comunión de los dos hechos. Lo unió para hablarnos igual de las rebeliones. Son dos momentos de rebeliones contra Álvaro Obregón. La Sombra del Caudillo. El caudillo, para empezar, nunca se dice su nombre, pero es una figura que podemos distinguir muy bien a alguien en la vida real. El caudillo es Álvaro Obregón, el líder máximo de la revolución, que después heredaría a Plutarco Elías Calles, pero quien definía el destino político de todos los actores durante la revolución o durante su gobierno. Ese es el caudillo. Pero tenemos también a un personaje llamado Ignacio Aguirre, que al final de cuentas es Francisco Serrano, pero ironías de la vida. Martín Luis Guzmán a Ignacio Aguirre lo hace su protagonista, su héroe, a la persona que lo intentó asesinar. Pero es este Ignacio Aguirre que al principio no quiere, que está trabajando dentro del gobierno, pero no quiere ir en contra del caudillo. Pero al final la gente que le dice, no, es que usted debería ser el nuevo presidente, yo lo apoyo, va a tener mi apoyo. Y al final se termina autoconvenciendo de que él debería ser presidente y se termina levantando contra el caudillo, en contra de otra figura que también quiere llegar a la silla presidencial, que podemos distinguir como Plutarco Elías Calles. Bueno, prácticamente en esto gira totalmente la obra de La Sombra del Caudillo, en estos juegos políticos, en estas luchas políticas, siempre a la sombra del caudillo, a la sombra del máximo jefe de la revolución, que en ese tiempo podíamos distinguir como Álvaro Obregón.
relata una época, relata una manera de ser de los políticos en ese tiempo, relata una manera de ser de los revolucionarios que dejan el caballo por los Cadillacs, por los autos de lujo, que dejan el licor de los campos de batalla, por el whisky de los prostíbulos, de los mejores prostíbulos de la Ciudad de México, que dejan los grandes discursos o dejan la batalla con el pueblo y toman los estrados de la nación en la Cámara de Legisladores, que toman los estrados dentro de los altos puestos burocráticos. Es un tipo de revolución, es un tipo de literatura fundacional para México, que luego se retomaría posteriormente en otras figuras como Carlos Fuentes, que regresa mucho a este tema, de estas personas, líderes revolucionarios campesinos, que de un momento para otro se hacen los líderes políticos y se hacen los señores de México, los señores que mandan en México, y de esa transición, que todo lo que tiene que ocurrir de un momento de decidir tácticas militares a decidir leyes y a decidir sobre ideologías y sobre movimientos políticos y sobre actos burocráticos y sobre planes de gobierno. Esta obra, en su momento en México, por el mismísimo Plutarco Elías Calles, que se había aludido y que hablaba de una de las figuras que lo ayudó a llegar al poder y que después se haya rebelado contra él. Ya recordamos que Calles es de los principales sospechosos por el maximato cometido hacia Álvaro Obregón. Quiso prohibir la novela, pero al final de cuentas no lo hizo porque pues muy poca gente en ese momento leía libros, prácticamente, así que la dejó pasar, no trascendió mucho. Sin embargo, yo creo que es una de las novelas malditas, o siempre ha tenido atisbos de censura, por la película. 1960, hasta 1960 ya habían pasado la revolución. Se hizo una película dirigida por Julio Bracho, uno de nuestros principales representantes del cine negro mexicano, con otras obras como Distinto Amanecer, Distinto Amanecer, que hizo una versión fílmica de La Sombra del Caudillo, en la que participa, por supuesto, Ignacio López Tarso, el gran actor mexicano muy longevo. Sin embargo, fue una película que no se pudo estrenar oficialmente hasta 1990. Es la película maldita del cine mexicano, porque es una película incómoda. Es una película que habla sobre los juegos políticos y se atreve a criticar de cierta manera la revolución, y que se atreve a criticar incluso el gobierno que en ese momento estaba en 1960, que era cuando que era en pleno priismo, junto con, parece ser que Adolfo López Mateos fue quien censuró dicha película, y no fue hasta 1990 que la pudimos ver. Sin embargo, ahí estaba recorriendo algunos lugares por secreto. Es algo que es por lo que más se le recuerda a Martín Luis Guzmán hoy en día, por la censura de la película sobre su novela. Es una película, bueno, los invito mucho a buscar la novela. Ya pueden adquirirla, ya pueden buscarla de manera gratuita en internet, La Sombra del Caudillo. Ya pueden buscarla incluso la película por YouTube, ya está libre, ya cualquiera la puede ver, ya pueden tomarse y dar sus propias conclusiones. Es una película muy interesante, con un estilo muy particular, y que está grabada gran parte de ella aquí en Toluca. Precisamente sale el centro de Toluca con sus maravillosos portales. Bueno, a partir de ese momento Martín Luis Guzmán se dedica a una vida burocrática. Es director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y se hace una figura polémica, sobre todo en un hecho. En 1968, con el movimiento del 68 y la infame matanza de Tlatelolco, él, fiel defensor ideológico del Partido Único, del PRI, de la política revolucionaria y de las figuras del caudillo, que al final era parte de esta vida, no atrevió, se dedicó a criticar el movimiento del 68 porque sentía que iba en contra de todo lo que la revolución había construido, del orden que se había adquirido a partir de la lucha revolucionaria. Pero también llegó a justificar las acciones o los actos de Díaz Ordaz respecto a la matanza de Tlatelolco. Es algo incómodo, es algo que quizás explique por qué hoy en día no se escucha mucho a Martín Luis Guzmán, a pesar de ser tan importante, a pesar de tener obras fundacionales sobre uno de los eventos que hoy en día nos definen profundamente como sociedad. Yo creo que hay que aprender un poco a separar la obra del autor en estos casos. Al final de cuentas fueron hombres de su tiempo, fueron hombres que en ciertas circunstancias los llevaron a realizar ciertos actos, pero eso no demerita que sean testigos o que hayan dado un testimonio bastante loable y bastante
bastante destacable de un hecho histórico imprescindible para nosotros. Por eso los invito a redescubrir, a volver a leer a Martínez Guzmán, a volver a ver su obra, a volver a tratar de conocerlo y de conocer sus testimonios. Finalmente él murió en 1976 al final del gobierno de Luis Echeverría, siendo el final de su vida también llegó a ser senador. Esto nos habla de que llegó a inmiscuirse tanto en la política, que a veces hasta dejando de lado su obra literaria, que al final de cuentas, ¿qué hubiera sido Martín Luis Guzmán sin la política? Si no hubiera en verdad meterse hasta la raíz y hasta la cocina de la revolución, no hubiéramos tenido obras tan importantes como son las Memorias de Pancho Villa, como son La sombra del caudillo, como son El águila y la serpiente, como son uno de los primeros estudios del ser mexicano, que es La querella del mexicano. Y como siempre, para finalizar, les voy a recomendar 4 cuentos que les vamos a proporcionar en el link que siempre les damos, para que ustedes conozcan solamente un poco de estas facetas de cada uno de los autores. Uno es Poema de invierno, que nos habla de esta afición de escritura bella, de escritura poética dentro de la prosa de Martín Luis Guzmán, que es casi un poema. Mi amiga la credulidad, que es una especie de crónica doméstica de su propia vida. La fiesta de las balas, que es precisamente un capítulo de su novela de su crónica novelada El águila y la serpiente. Y Tránsito sereno de Porfirio Díaz, que habla sobre este Porfirio Díaz ya en el exilio, este Porfirio Díaz ya al final de su vida, en una vida en Europa, viendo a México desde lejos, viendo todos los sucesos que estaban sucediendo en su México, en el México que él construyó, pero ya desde París, desde Francia. Y finalmente voy a leerles un párrafo precisamente del águila y la serpiente, en el que describe cómo los zapatistas llegaron a Palacio Nacional y esta confrontación de figuras y de imágenes de los zapatistas, estos líderes, estos luchadores, guerreros, campesinos entrando al lugar de mayor representatividad política, el lugar donde está contenido todo el poder de una nación. Los zapatistas en Palacio. Quiso Eulalio Gutiérrez que antes de instalarse su gobierno hiciéramos una visita al Palacio Nacional. Allá llegamos, aquella misma tarde, él, José Isabel Robles y yo. Eufemio Zapata, en cuyo poder se hallaba el edificio, salió a la puerta central a recibirnos y empezó a hacerse desde luego los honores de la casa. De este momentáneo papel suyo, acoger al nuevo presidente en su propia mansión gubernativa e iniciarlo en los esplendores de sus futuros salones y oficinas. Eufemio parecía penetradísimo, a juzgar por su comportamiento. Según fuimos apeándonos del automóvil, nos estrechó la mano y nos dijo palabras de huésped rudo, pero amable. Mientras duraban los saludos, miré a su alrededor. El coche se había detenido, rebasando apenas la puerta, bajo una de las arcadas del gran patio. Lejos, en el fondo, iban a encontrarse en ángulo las 2 líneas senoidales formadas por los blancos macizos de la arquería y la penumbra de los vanos. Un grupo de zapatistas nos observaba a corta distancia desde el cuerpo de guardia. Otros nos veían por entre 2 pilares. La actitud de aquellos grupos era humilde, era desconfiada. Su aspecto más bien despertó en mí un mero sentimiento de curiosidad, debido en mucho al escenario de que formaba parte. Porque aquel palacio que tan idéntico a sí mismo se me había mostrado siempre, me hacía ahora vacío casi, puesto en manos de una banda de rebeldes semidesnudos, el efecto de algo incomprensible. No subimos por la escalera monumental, sino por la de honor. Cual portero que enseña una casa que se alquila, Eufemio iba por delante, con su pantalón ajustado de ancha ceja en las 2 costuras exteriores, con su blusa de drill anudada sobre el vientre, y con su enorme sombrero ancho, parecía simbolizar, conforme ascendía de escalón en escalón, los históricos días que estábamos viviendo. Lo simbolizaba por el contraste de su figura, no humilde, sino safia, con el refinamiento y la cultura de que la escalera era como un anuncio. Un lacayo del palacio, un cochero, un empleado, un embajador, habrían subido por aquellos escalones sin desentonar con la dignidad grande o pequeña inherente a su oficio y armónico dentro de la jerarquía de las demás dignidades.
Eufemio subía como un caballerango que se cree de súbito presidente. Había en él en el modo como su zapato pisaba la alfombra, una incompatibilidad entre alfombra y zapato. En la manera como su mano se apoyaba en la barandilla, una incompatibilidad entre barandilla y mano. Cada vez que movía el pie, se sorprendía de no tropezar con las breñas. Cada vez que alargaba la mano buscaba en balde la corteza del árbol o la arista de la piedra en bruto. Con solo mirarlo a él, se comprendía que faltaba allí todo lo que merecía estar a su alrededor, y que para él sobraba cuanto ahora se veía en su entorno. Pero entonces una terrible duda me asaltó. ¿Y nosotros? ¿Qué impresión produciría en quien lo viera en ese mismo momento el pequeño grupo que detrás de Eufemio formábamos nosotros, Eulalio, Robles y yo? Eulalio y Robles con sus sombreros tejanos, sus caras intonzas y su inconfundible aspecto de hombres incultos. Yo con el eterno aire de los civiles que a la hora de la violencia se meten en México a políticos, instrumentos adscritos con ínfulas de asesores intelectuales, a caudillos afortunados en el mejor de los casos o a criminales disfrazados de gobernantes en el peor. Ya en lo alto, Eufemio se complació en enseñarnos uno a uno sin fatiga los salones y aposentos de la presidencia. Alternativamente, resonaban nuestros pasos sobre la brillante cera del piso, en cuyo espejo se insinuaban nuestras figuras quebradas por los diversos tonos de la marquetería, o se apagaban al ruido de nuestros pies en el vellón de los tapetes. A nuestras espaldas, el tlatlá de los guaraches de dos zapatistas que nos seguían de lejos recompensaba y se extinguía en el silencio de las salas desiertas. Era un rumor dulce y humilde. El tlatlá cesaba, a veces largo rato, porque los dos zapatistas se paraban a mirar alguna pintura o algún mueble. Yo entonces volvía la cara y los contemplaba. A distancia parecían como incrustados en la amplia perspectiva de las salas. Formaban una doble figura extrañamente lejana y quieta. Todo lo veían muy juntos, sin hablar, descubiertas las cabezas de cabelleras gruesas y apelmazada, humildemente cogido en ambas manos el sombrero de su palma. Su tierna concentración azorada y casi religiosa, si representaba allí una verdad. Pero nosotros, ¿qué representábamos? ¿Representábamos algo fundamental, algo sincero, algo profundo, Eufemio, Eulalio, Robles y yo? Nosotros lo comentábamos todo sonriente, el labio y con los sombreros puestos. Una vez más, los agradezco por acompañarnos, como siempre, y por seguir descubriendo estos autores. Hoy un autor polémico, pero no por eso menos interesante y menos importante dentro de nuestra literatura. Una vez más, gracias a la maestra Gabriela Gamba Sánchez, al Ayuntamiento de Metepec y a la Dirección de Educación por permitirnos este espacio, por abrirnos las puertas del Museo del Barrio, del auditorio Sor Juana Inés de la Cruz, para hablar de estos personajes y quizás conocernos y entendernos un poquito más como mexicanos y como nación. Me despido de ustedes. Hasta pronto.